Unos días abarcaremos el tema de la República para explicar historia de actualidad. El tema es Ucrania. ¿Quién empezó la guerra? Pues vamos a ello y que cada cual reflexione y encuentre su respuesta. Ante todo, preguntaros por qué la Unión Europea bloqueó todos los medios de comunicación de Rusia. Para ello solamente habíamos y hemos de escuchar una versión. ¿Tienen miedo de que despertemos? A partir de mi relato documentado, que cada uno piense lo que quiera, y ahora empecemos el mismo. Primero, daros un esbozo de lo que era la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político e ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, URSS, entre 1947 y 1991. Este lapsus de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques. Uno alineado con el capitalismo y el otro alineado con lo que se llamaba comunismo. Esto será explicado más adelante en otro vídeo. A continuación hablaremos de la caída de la URSS en 1991. La Unión Soviética cayó en 1991, pero no por una derrota militar, sino por factores internos, políticos y económicos, inducidos por los Estados Unidos y sus países aliados. De esta forma terminó la Guerra Fría y Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia. En este momento gobernaba Mikhail Gorbachev, que en 1985 se convirtió en líder de la URSS y que amplió las libertades políticas, lo que contribuyó a las revoluciones de 1989 en el bloque oriental y el colapso de la URSS en 1991. Gorbachev se ganó la aclamación de la comunidad internacional y recibió el Premio Nobel de la Paz en octubre de 1990 por su papel en la finalización de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania. Todo empezó con la caída del Muro de Berlín. Fue una revuelta popular producida en la capital de Alemania Oriental, Berlín Oriental, el 9 de noviembre de 1989, como consecuencia de la cual quedaron derribadas las fortificaciones defensivas que la separaban de Berlín Occidental, perteneciente a Alemania Occidental. Junto a la frontera abierta de facto, históricamente la separación entre los antiguos sectores de ocupación estadounidense, británico y francés y el sector de ocupación soviético. Estados Unidos y Alemania Federal se movieron con rapidez. Para ello, necesitaban conceder a Moscú las garantías necesarias para que aceptara la reunificación, la inclusión de la antigua RDA en el territorio de la OTAN y la salida de las tropas soviéticas. Les ayudaba el hecho de que la URSS se encontraba en un estado de extrema debilidad económica, lo que condicionaba las decisiones de Gorbachev. Los gobiernos occidentales le dijeron lo que quería escuchar. El 9 de febrero de 1990, James Baker, secretario de Estado de Estados Unidos, viajó a Moscú. En una primera conversación con Eduard Shevardnadze, ministro soviético de Exteriores, planteó un dilema en los términos que pensaban que podrían ser admisibles para su interlocutor. Indudablemente, una Alemania neutral conseguiría su propia capacidad nuclear independiente. Sin embargo, una Alemania firmemente atada en una OTAN reformada, y me refiero a una OTAN que fuera más una organización política que una militar, no necesitaría esta capacidad independiente. Desde luego, habría unas garantías sólidas de que la jurisdicción de la OTAN o sus fuerzas no se moverían hacia el este. Después, Baker se reunió con Gorbachev
y redobló la apuesta con este compromiso, por el que Estados Unidos no se aprovecharían supuestamente de la debilidad de Moscú. Fue cuando utilizó las palabras que se han recordado desde entonces. Si mantenemos una presencia en Alemania unificada, que es parte de la OTAN, no habrá una extensión de la jurisdicción y las fuerzas de la OTAN ni una pulgada hacia el este, dijo Becker al líder soviético. Becker había reintegrado el compromiso de que la ampliación de la OTAN estaría circunscrita al territorio alemán y ni una pulgada más. Repitió 3 veces esta última expresión. Gorbachov dijo que la idea de la extensión de la alianza sería inaceptable, por lo que hay que deducir que la alternativa ofrecida por Becker le parecía cuando menos interesante. A pesar de ello, la OTAN se fue expandiendo hasta las fronteras rusas antes del conflicto de Ucrania. República Checa, Hungría y Polonia en 1999. Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía en 2004. Albania y Croacia en 2009. Montenegro en 2017. Macedonia del Norte en 2020. Y últimamente han entrado Finlandia en 2023 y Suecia en 2024. Si miran el mapa verán que los únicos países que faltan son Bielorrusia y Ucrania. Bielorrusia por el momento no es sobornable, por lo tanto queda Ucrania y allí empieza la historia. La Revolución Naranja consistió en una serie de protestas y acontecimientos políticos que tuvieron lugar en Ucrania desde finales de noviembre de 2004 hasta enero del 2005. Estas protestas ocurrieron en el contexto de las elecciones presidenciales en las que hubo fuertes acusaciones de corrupción, intimidación de votantes y fraude electoral directo. Kiev, la capital ucraniana, fue el punto focal de la campaña del movimiento de resistencia civil en el que participaron miles de manifestantes diariamente. A nivel nacional, la revolución se caracterizó por una serie de actos de desobediencia civil y huelgas generalizadas, organizadas por el movimiento de oposición. Las protestas fueron incentivadas por los informes de diferentes observadores nacionales y extranjeros, así como por la percepción por la oposición de la que las autoridades amañaron los resultados de la votación del 21 de noviembre del 2004 entre los candidatos Víktor Yushchenko y Víktor Yanukovych, a favor de este último. Las protestas nacionales se llevaron a cabo después de que se anularan los resultados de la contienda original y el Tribunal Supremo de Ucrania ordenó convocar nuevas elecciones el 26 de diciembre del 2004. Bajo un intenso escrutinio por parte de observadores domésticos e internacionales, la segunda contienda se declaró libre y justa, y los resultados finales revelaron una clara victoria para Yushchenko, que recibió el 52% de los votos, comparado con el 44% de Víktor Yanukovych. Yushchenko fue declarado como ganador oficial en su toma de posesión el 23 de enero de 2005 en Kiev, con lo que se dio por finalizada la Revolución Naranja. En la cumbre de Bucarest de 2008 o la 21 cumbre de la OTAN fue organizada en el Palacio del Parlamento de Bucarest, Rumanía, del 2 al 4 de abril del 2008. Entre otros asuntos, se invitó a Croacia y Albania a unirse a la alianza. En las mismas se decidió que todavía no ofrecería la membresía a Georgia y Ucrania.
Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jacques de Scheffer, dijo que Georgia y Ucrania acabarían convirtiéndose en miembros. Del 2004 van creciendo las diferencias entre los que quieren relaciones con la Unión Europea y los que las quieren con la Federación Rusa. Diremos que agentes extranjeros tienen mucho que ver con el desorden que vamos a ver a continuación. El 21 de noviembre de 2013 en Kiev se inició el Euromaidán, una serie de manifestaciones de índole europeísta debido a la suspensión de la firma del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Tras varios meses de protesta y disturbios y luego del llamado Jueves Negro, 20 de febrero del 2014, en el que murieron más de 60 manifestantes en este marco de tensión, el 22 de febrero por la mañana los manifestantes opositores ocuparon las principales instituciones con sede en Kiev. La Rada Suprema tomó el control del país y Alexandre Turchinov asumió la coordinación del gobierno y la presidencia del Parlamento, cayendo así el gobierno de Yanukovych. El gobierno provisional de Alexander Turchinov duró hasta el 7 de junio del 2014. Durante el Euromaidán estuvo muy presente Victoria Nuland, secretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos. El 16 de marzo del 2014 se organizó un referéndum sobre el estatus político de Crimea, de independencia y de unificación con la Federación Rusa. Esta anexión no ha sido reconocida por la comunidad internacional. Al mismo tiempo empezó una operación de desestabilización en el este de Ucrania. En medio de las protestas separatistas se produjo la intervención militar, donde las Fuerzas Armadas de Rusia se desplegaron en Crimea, incluyendo Sebastopol, con el objetivo de garantizar la integridad de los ucranianos prorrusos habitantes de Crimea y las bases rusas estacionadas allí, hasta que se normalizara la situación sociopolítica, desoyendo las advertencias de no invadir lanzadas por Estados Unidos y Kiev. Sin embargo, la Cancillería rusa declaró en reiteradas ocasiones que Rusia no realizaba ninguna actividad militar inusual o imprevista en la frontera de Ucrania. La guerra del Donbass fue un conflicto armado que se desarrolló en Ucrania Oriental el 6 de abril del 2014 al 24 de febrero del 2022 entre el gobierno de Ucrania y las fuerzas separatistas prorrusas del Donbass, o sea, los ucranianos contra sus conciudadanos del Donbass por el simple hecho de ser prorrusos. Desde entonces y hasta principios del 2022 ya habían muerto más de 14.000 personas, entre ellos más de 150 niños que fueron asesinados en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk a causa de las acciones del régimen de Kiev. El 2 de mayo del 2014 es provocado un incendio a la Casa de los Sindicatos por los partidarios de Kiev, causando al menos 36 muertos en Odessa, al sur de Ucrania, desatado tras una batalla campal entre manifestantes pro-ucranianos y sectores prorrusos. Durante el enfrentamiento, los prorrusos se refugiaron en la sede de los sindicatos al verse acorralados, y fue cuando un grupo ultraucraniano provoca intencionadamente el fuego arrojando cócteles Molotov. Los referéndum sobre el estatus político de Donetsk y Lugansk fueron un procedimiento jurídico por el que se sometió al voto popular la cuestión de la proclamación de la independencia estatal de estas regiones de Ucrania.
Las votaciones se celebraron el 11 de mayo de 2014 en el contexto de las protestas prorrusas en el sudeste del país. El gobierno interino de Kiev rechazó la legitimidad de ambas consultas, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea tampoco la reconocieron, diciendo que no poseen ninguna legitimidad democrática. En cambio, el gobierno ruso en Moscú aconsejó posponerlas. Luego la reconoció. Petro Poroshenko fue elegido presidente el 7 de junio del 2014 hasta el 20 de mayo del 2019. El 5 de septiembre del 2014 es firmado un protocolo de Minsk por representantes de Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, OCE, con la finalidad de terminar el conflicto en el Donbass. Sin embargo, el acuerdo no logró sus objetivos de cesar todos los combates en el este de Ucrania. Al principio de enero del 2015, el conflicto entre las fuerzas separatistas de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y las fuerzas ucranianas se intensificó, lo que resultó en el colapso total del alto el fuego acordado en el Protocolo de Minsk. El 14 de febrero del 2015, horas antes del inicio de la nueva tregua de Minsk II, el área de Debaltsevo sufrió importantes combates y la guerra se aproximaba nuevamente más a los alrededores de Mariupol. 2 días después, el presidente de la República Popular de Donetsk, Alexander Sahayenko, recibió un disparo durante una batalla contra las fuerzas ucranianas en el centro de Debaltsevo. La batalla se desarrollaba en las calles centrales de la ciudad. Las operaciones de desarme de los combatientes del Ejército y de la Guardia Nacional de Ucrania se ejecutaron bajo los bombardeos de la artillería ucraniana en Debaltsevo. La tregua se rompió la primera semana de junio del 2015 con una escalada intensa de la violencia en torno de Marinka y en la práctica totalidad de las fronteras de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Desde el 16 de diciembre del 2015, 3 partidos comunistas están prohibidos en Ucrania: el Partido Comunista de Ucrania, el Partido Comunista de Ucrania Renovado, el Partido Comunista de Trabajadores y Campesinos. En 2017 se aprobó una nueva ley de educación que restringía el uso del ruso como lengua de enseñanza, hecho que sirvió para que los prorrusos fuesen perseguidos. Desde el 20 de mayo de 2019, Volodymyr Zelensky es elegido presidente. Su nombramiento no mejoró la situación política y social de Ucrania. En el mes de febrero del 2022, viendo nuevos movimientos en las tropas ucranianas hacia el Donbass, las autoridades de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk piden ayuda al gobierno ruso, el cual termina por reconocer su referéndum, enviando sus tropas el 24 de febrero del 22. Desde primeros de marzo del 2022, la central nuclear de Zaporizhia está bajo el control del ejército ruso. También desde entonces, cada 2 por 3 nos están diciendo que los rusos la están bombardeando. Sería bueno preguntarse si los rusos son tan mentalmente cortos que se bombardean ellos mismos. El 20 de marzo del 2022, el presidente Volodymyr Zelensky anunció la prohibición de 11 partidos políticos por presuntos vínculos con Rusia: Plataforma de Oposición, Por la Vida, Partido de la Shari,
nazi, bloque de oposición, oposición de izquierdas, unión de fuerzas de izquierdas, Der Savak, Partido Socialista Progresista de Ucrania, Partido Socialista de Ucrania, socialistas. El 20 de septiembre del 2022, las autoridades de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y así como las administraciones de ocupación militar de los Oblasts de Gerson y Zaporilla anunciaron un referéndum para unirse a Rusia. Se llevaría a cabo del 23 al 27 de septiembre. El mismo día que finalizaba la convocatoria, Rosemary DiCarlo, jefa del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, indicó que los referéndums celebrados en las zonas ocupadas de Ucrania no podían considerarse de ninguna manera válidos según la legislación internacional. El 2 de octubre, mediante 4 resoluciones, el Tribunal Constitucional de Rusia avaló estos referéndums realizados acorde al derecho ruso. El 4 de octubre del 2022, el presidente ucraniano Zelensky firmó un decreto que pone fin a cualquier negociación de paz con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El texto que ha rubricado el dirigente corresponde a las declaraciones que hizo después del referéndum de la República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk y de las Oblasts de Gerson y Zaporilla. El 2 de diciembre del 2022, la ex canciller alemana Angela Merkel reconoció en una entrevista al diario alemán Die Zeit que los acuerdos de Minsk se firmaron con el único objetivo de dar tiempo a Ucrania para rearmarse y fortalecerse. Y este país usó este tiempo para volverse más fuerte, como se puede ver hoy. Además, Merkel añadió que en este momento Rusia tenía la capacidad de aplastar fácilmente a Ucrania. Dudo mucho que en este tiempo los países de la OTAN podrían haber hecho tanto como hoy para ayudar a Ucrania. Cabe señalar que los principales mediadores de estos acuerdos fueron el presidente francés François Hollande y la propia Merkel, engañando a los líderes de Bielorrusia y Rusia. También destacar que en aquellos momentos el ejército ucraniano estaba formado por elementos nazis del batallón Azov. El batallón Azov tiene carácter de organización paramilitar armada y desde el 2014 está integrada como unidad de intervención. La mayoría de ellos son paramilitares y que ellos fueron los que hicieron los ataques en el Donbass. También fueron los que retuvieron a la población de Mariupol dentro de la fábrica de hierro y acero de Azovstal, quedando liberados el 16 de mayo del 2022 por las fuerzas rusas después de 86 días encerrados. La batalla de Bucha fue un enfrentamiento militar entre la Federación Rusa y Ucraniana, librado durante la ofensiva de Kiev, en el marco de la intervención rusa en Ucrania desde 2022, que se desarrolló en la ciudad ucraniana de Bucha, entre los días 27 de febrero y 31 de marzo del 2022. Se acusó a las fuerzas rusas de masacre. Pregúntense, si las tropas rusas salieron el jueves, día 31 de marzo, y nadie vio nada, ¿cómo es que el domingo 3 de abril, 3 días después de que se retiraran, aparecen muchos cuerpos por las calles? Desde el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, esta es la 13ª prórroga de la ley marcial y la movilización.
Fue el 24 de febrero del 2022 cuando se introdujo la ley marcial y se anunció la movilización general en Ucrania por primera vez. También hay que preguntarse a quién le interesaba sabotear el Nord Stream. El saboteo consistió en unas explosiones submarinas que rompieron los gasoductos de gas natural Nord Stream 1 y Nord Stream 2 el 26 de septiembre del 2022 y provocaron una gran fuga de gas. El gasoducto Nord Stream, que transportaba gas natural directamente desde Rusia hasta Europa Occidental sin pasar por territorio ucraniano, fue destruido con explosivos en una zona de intenso tráfico marítimo. El 20 de mayo del 2024 tiene un importante hito que hubiese podido tener repercusión en la guerra de Ucrania, ya que fue el momento en el que el mandato de 5 años del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó a su fin. En circunstancias normales, este hecho desembocaría en unas elecciones. Sin embargo, los comicios no se celebraron por el conflicto armado en el territorio ucraniano. La constitución de Ucrania es algo confusa respecto al escenario que se plantea. Según dicen las noticias, Rusia está bombardeando constantemente a Ucrania y por descontado su capital Kiev. Mientras preguntan si tanto bombardean a Ucrania, ¿cómo es que los dirigentes políticos de los países europeos y de Estados Unidos y los miembros de la Comisión Europea se desplazan cada 2 por 3 allí? ¿Son tan valientes? A la vez miren las fotografías del vídeo, porque no se desplazaban cuando la guerra de Afganistán, Irak y Siria. Otro tema, ¿habéis visto algún dirigente de algún país en guerra que haga tantos viajes al extranjero como Zelensky? Recordar que en la macropolítica nada pasa porque sí. Este vídeo no tiene intención de influenciar a nadie, pero sí de que sirva para pensar y a poder ser, analizar lo que nos cuentan y los hechos. Podríamos añadir también que hubo 2 intentos de negociar la paz, que a última hora fueron rechazados por Ucrania. Podríamos añadir muchos otros datos, pero esto poco a poco irán saliendo.